Ok, estoy retomando la conexión que creo que hubo una falla técnica allí con el Zoom. No sé qué ocurriría. Entonces, no pude, me sacó de la conexión, no pude continuar. Bien, entonces estoy retomando. Les estaba comentando de que en el problema que vimos en la clase anterior, habíamos llegado hasta esta lámina que estamos visualizando en este momento, donde habíamos calculado el valor de la reacción en A, ¿ok? Que sería este vector que yo estoy señalando en este momento, ¿verdad? Que estoy resaltando. Ese vector es el vector reacción que tiene lugar en el punto de apoyo A, que era uno de rodillo. Ok, entonces habíamos calculado el valor de esta reacción utilizando la ecuación de equilibrio F de Y, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Lo habíamos hecho por esa vía. No está mal, pero entonces hoy, en la lámina siguiente, he querido mostrarles que también se pudo haber calculado la reacción en A utilizando la ecuación de equilibrio de sumatorias de momento, ¿ok? Entonces vamos a verlo. ¿Cómo sería esta opción? Es un poco para brindarle otras herramientas a ustedes que, que vean la variedad pues, que hay de aplicar estas tres ecuaciones de equilibrio. La pueden aplicar varias veces, inclusive en un mismo problema. Usted puede aplicar dos veces la sumatoria de momentos. De repente usted decide, a usted le parece que es más rápido resolver el problema aplicando la sumatoria de momentos en un punto en particular y después aplicar la sumatoria de momentos, pero en otro punto en particular. Eso usted tiene libertad de decidirlo cuando cuando esté resolviendo el problema de la evaluación. Usted es el que decide eso. Lo importante es que cuando usted decida hacer una sumatoria de momentos respecto a un punto, usted me lo tiene que indicar allí colocando el sistema de referencia sobre ese punto. ¿Ok? Si después más adelante para contestar otra pregunta o para calcular otra de las incógnitas del problema, si usted considera que debe mover el sistema de referencia para otro punto, usted lo puede hacer, pero usted me lo tiene que indicar allí en la evaluación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dice la lámina, otra forma de calcular la reacción en A es, fijamos el sistema de referencia, lo mismo que le acabo de decir. Si yo voy si yo considero que me conviene resolver este problema cambiando el sistema de referencia, lo puedo hacer, pero debo indicarlo. Entonces, a continuación vamos a indicar dónde lo voy a fijar. Allí lo tenemos. ¿Ok? En las preguntas anteriores, en los cálculos anteriores, se había colocado el sistema de referencia acá en el punto A. ¿Ok? Eso era lo que se había hecho. En el punto A. Pero ahora hemos cambiado el, hemos cambiado el origen de ese sistema de referencia para el punto de apoyo B. Aquí se los estoy resaltando para que observen dónde está el sistema de referencia, representado con los vectores verdes, como es de costumbre, para hacerle una costumbre gráfica a lo largo de nuestro curso y les ayude a ustedes a visualizarlo más rápidamente. Ese sistema de referencia también a lo largo del curso, ¿verdad? Lo hemos representado con el vector unitario Y, que me indica el lado positivo del eje coordenado X, y el vector unitario J, que me indica el lado positivo que yo he tomado del eje coordenado Y. Bien, entonces hemos colocado el sistema de referencia en el punto B. Continuamos. Efectivamente, vamos a aplicar entonces sumatoria de momentos con respecto al punto B. Entonces dice que los momentos que voy a considerar son el momento que ejerce la reacción en A
el momento que ejerce la fuerza P que se está aplicando sobre la viga, el momento que ejerce una fuerza de 6 kip, el 1 es como decir, la primera fuerza de 6 kip es esta que estoy acá resaltando en este momento, y este cuarto y último momento sería un momento ejercido por la fuerza de 6 ki, pero sería el segundo momento, ¿verdad? Porque hay dos fuerzas. Esta es la primera fuerza de 6, esta es la segunda fuerza de 6. Bien, esas son todas las fuerzas que podemos considerar. Contémoslas para que vean. Una, cuento la segunda, cuento la tercera, que es P, y cuento la cuarta, que es la reacción en A. Solamente no, he dejado de mencionar esta componente horizontal Bx y esta componente vertical By. El motivo por el cual estas dos fuerzas no ejercen momento respecto al punto B es porque esas dos fuerzas son concurrentes en ese punto. Las líneas de acción de esas dos fuerzas pasan por el punto B y por tal motivo es el brazo de esa fuerza o el vector posición de esa fuerza es cero. Porque si la línea de acción está pasando por el mismo punto de referencia, quiere decir que el vector posición es cero. Entonces, cero por cualquier vector, pues es cero. Entonces, su efecto de momento es igual a cero. No genera momento. Entonces, por lo tanto, no se consideran el efecto de esas dos componentes en B. Como es cero, pues no vale la pena colocarlo acá en la sumatoria. No, no aportan nada. Ese momento es nulo, no aporta nada, es igual a cero. Solamente vamos a colocar aquí en la sumatoria los momentos que sí aportan, los momentos que sí generan las cuatro fuerzas que estamos hablando. Entonces, bueno, continuamos sustituyendo y observemos, vamos a chequear para verificar de que no haya habido error. Ya nosotros sabemos que la ecuación de momento es el vector posición cruz el vector fuerza. Eso es lo que tenemos acá. El vector posición cruz, esta es la cruz de producto vectorial. Entonces, el vector posición cruz el vector fuerza. Igual que acá, ¿verdad? Vector posición, cruz, vector fuerza. Vector posición, cruz, vector fuerza. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ver el momento de la reacción en A. Quiere decir que el vector posición viene a ser un vector que va desde el sistema de referencia hasta el punto de aplicación de la fuerza. En este caso es sumar este 6 más este 3. Eso da 9 y es este 9 que está acá. ¿Ok? Como el vector posición debe partir del origen y debe ir al punto de aplicación, entonces quiere decir que es un vector que tiene la flecha hacia la izquierda. ¿Ok? Como es hacia la izquierda, se coloca negativo. Luego viene la fuerza, que es la reacción en A. ¿Ok? Viene el segundo sumando, que es el momento que genera la fuerza P. Entonces, la fuerza P, su línea de acción es esta que estoy resaltando acá, el vector P. Bien, ese vector P tiene como vector posición, la longitud es 6 pies. Entonces, es ese 6 que está acá. Como ese vector posición es hacia la izquierda, también está negativo. Y la fuerza, esa me la dieron acá en el problema, es un dato del problema, lo estoy resaltando ahorita, es 15 kips. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y el signo negativo significa porque el vector está dirigido hacia abajo. Y hacia abajo es el sentido negativo que yo he elegido. Bien, venimos con el siguiente sumando. Ese tiene que ver con la primera fuerza de 6. Entonces, la primera fuerza de 6 es esta, ¿ok? La distancia que hay entre el origen del sistema de referencia y la línea de acción fuerza, esa distancia es este 2 que estamos viendo acá, que estoy resaltando. Entonces, C2 es este.
coloco la fuerza de 6 kips y la coloco negativo porque tiene sentido hacia abajo. El último sumando, ¿verdad? Es el momento que genera la segunda fuerza de 6. Es este sumando que estoy resaltando. Entonces, esta suma de 2 más 2 serían 4. Ese 4 es la distancia que hay entre el sistema de referencia y la línea de acción de la segunda fuerza de Seiki. Esa distancia es esta suma, 2 más 2, 4. De ahí es que proviene este 4 que está acá. Y el 6 es un dato del problema, es una fuerza de 6 ki, pero que le colocamos el signo negativo para indicar que va hacia abajo. Bien, resolviendo las operaciones, tenemos allí simplificado la ecuación y ahora observamos que en esa ecuación, aquí tenemos un número, aquí tenemos la incógnita, la letra A, y aquí tenemos otro número. Entonces quiere decir que esto lo que hay es que despejar la letra A, más nada. Y de esa forma encontramos su valor. Al despejarla, efectivamente obtengo el valor de 6 kips, que es el mismo valor que yo obtuve en la lámina anterior cuando yo hacía sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, ¿cuál fue la intención de esta otra forma de calcular la reacción A? Pues sencillamente eso, mostrarle a ustedes otra forma de calcular la reacción en A. ¿Ok? Y que tengan ustedes pues ese conocimiento allí. Bien, a continuación una lámina donde vamos a revisar un poco unos conceptos de reacciones estáticamente indeterminadas y restricciones parciales. Bien, entonces acá tenemos eh, el primer punto. Dice, el cuerpo rígido tiene restricción completa cuando los tipos de apoyo usados fueron tales que era imposible que el cuerpo rígido se moviera bajo la acción de las cargas dadas o bajo cualquier otra condición de carga. El punto 2 dice, las reacciones son estáticamente determinadas cuando involucran igual número de incógnitas e igual número de ecuaciones. Por ejemplo, si tengo 3 incógnitas, las cuales pueden determinar resolviendo las 3 ecuaciones de aquí. Luego, las reacciones son estáticamente indeterminadas cuando involucran mayor número de incógnitas que el número de ecuaciones que dispongo. Y por tanto, las ecuaciones de equilibrio planteadas no permiten calcular algunas de las incógnitas, ¿verdad? De repente ellas me sirven, las 3 ecuaciones de equilibrio que dispongo, me sirven para calcular algunas de las incógnitas, ¿verdad? Pero habrán algunas que van a quedar sin contestar. Esas que van a quedar sin contestar, esas incógnitas, o que son esas reacciones, esas son las que vamos a conocer, se identifican o las denominamos como reacciones estáticamente indeterminadas. Ok. Penúltimo punto, el cuerpo rígido tiene restricción parcial cuando los tipos de apoyos usados fueron tales que no se mantiene el equilibrio del cuerpo rígido bajo condiciones generales de carga. Esto también se pudiera decir de otra forma. El cuerpo rígido tiene restricción parcial cuando los tipos de apoyos usados no mantienen el equilibrio del cuerpo rígido en una dirección. ¿Ok? O sea, bajo las condiciones generales de carga que está, pero en una dirección. Puede ser que no mantiene el equilibrio. ¿Ves? De repente en otras sí, en una dirección sí, por decir en el eje coordenado X, pero en el eje coordenado Y no mantiene el equilibrio. ¿Ves? Puede presentarse un caso de esa forma. Entonces, a eso es que se refiere este penúltimo punto. Y el último punto dice, un cuerpo rígido está impropiamente restringido.
siempre que los apoyos estén ubicados de tal forma que las reacciones sean concurrentes o paralelas. Es decir, cuando las reacciones, su línea de acción son concurrentes, es decir, van a pasar por el mismo punto o son paralelas, entonces ese cuerpo rígido está impropiamente restringido. Bien, vamos a ver el siguiente problema que le hemos preparado para hoy. Lo leo. Una grúa fija tiene una masa de 1000 kilogramos. Eso quiere decir que esta grúa, ¿verdad? Así como la estoy señalando ahorita, esta grúa me están dando la masa. Eso quiere decir que debo considerar el peso. Es decir, debo considerar el vector fuerza que se llama peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae a sus cuerpos hacia el centro de ella. Eso es el concepto de peso. Bien, me dieron la masa, entonces yo debo, a partir de este dato, yo debo calcular el peso. Sigo leyendo el problema. Y se usa para levantar una caja de 2400 kilos. Entonces quiere decir que esa caja, al darme la masa, quiere decir que yo debo calcular su peso. Entonces, esta caja que está aquí tiene un peso y debemos calcularse. Y lo debemos considerar para el estudio de este problema. El centro de gravedad de la grúa está ubicado en G. Acá, donde está el punto G, es el centro de gravedad de la grúa. Porque ellos me están diciendo este dato. Primera vez, ¿verdad? Que resolvemos un problema donde en el enunciado me están dando ese dato de que el centro de la gravedad de la grúa está ubicado en tal parte. Bueno, eso es sencillamente porque como estamos considerando en este problema, en este caso, estamos considerando el peso de la grúa, entonces el peso es un vector fuerza cuyo punto de aplicación es el centro de gravedad de los cuerpos. ¿Ok? Allí, en ese punto específicamente, en el centro de gravedad de los cuerpos, es donde actúa, donde se concentra la fuerza de atracción de la Tierra sobre los cuerpos. De hecho, más adelante hay una unidad un tema donde se trata esto, ¿verdad? Cómo calcular los centros de gravedad en figuras, por supuesto, en figuras que no son geométricas perfectas, sino que son combinaciones de varias figuras, donde se combina, donde se suman, donde se restan espacios o áreas. ¿Ok? Bien, entonces eso lo vamos a ver más adelante, cómo se calcula el centro de gravedad. Pero por ahora, como no tenemos esa herramienta, lógicamente en el problema me tienen que indicar dónde está el centro de gravedad. ¿Ok? Bien, otro dato que me dan en el problema es que esta grúa mantiene su lugar por medio de un perno en A. Entonces ya sabemos que acá en el punto A hay un perno. Y luego dice, y un balancín en B. Eso quiere decir que acá en el punto B hay un apoyo o conexión que llamamos balancín, que es en el punto B. Muy bien. Entonces, al final dice, determine las componentes de las reacciones en A y B. Entonces, nuevamente, como en el problema anterior, aquí lo que me están pidiendo es calcular las reacciones. Entonces, vamos a aplicar, pues, el paso a paso que yo aplico. Vamos a explicar. Analizar el dibujo primero. Bien, hay una grúa, ¿verdad? Que es toda esta estructura bidimensional, está unida pues a una pared a través de un punto de conexión en A y un punto de apoyo en B.
están expresadas allí en la figura las dimensiones, la distancia que hay entre puntos de apoyo y la distancia que hay entre el punto de apoyo y el centro de gravedad, sería este 2. Y luego la última medición es la distancia correspondiente entre el centro de gravedad y el vector tensión o peso de esta caja, que serían estos 4 metros. Bien, creo que eso es lo más resaltante del libro. Luego dice, veamos el tipo de apoyo existente. Bien, eso es dato del problema, pero vamos a analizar. Entonces me dice que en B hay un balancín. Vamos a recordar que es un balancín. Y así aprovechamos de ver cuál es la reacción, cómo se representa esa reacción. Bien, aquí tenemos el balancín. ¿Ok? El balancín viene a ser esta unión que está aquí, este apoyo que está aquí, balancín. Y lo que debemos hacer es que una vez lo identifiquemos de este lado, entonces ahora toca de este lado analizar cómo se expresa la reacción de ese tipo de balance. Entonces observemos que es una flecha roja, solamente una fuerza, que en el caso del balancín va perpendicular a la superficie. Entonces, como la superficie está horizontal, en el caso acá del balancín, esa superficie está horizontal, entonces lógicamente este vector fuerza va vertical, porque deben ir perpendiculares a la superficie de contacto. Bien, entonces ya teniendo ubicado la reacción, ¿verdad? Los datos de cómo representar la reacción allá, entonces procedemos a regresar a la figura. Ok, aquí la tenemos. Y allí hemos colocado entonces el vector reacción B. Es un solo vector, ¿verdad? Vimos allá en la tabla que era un solo vector. Allí está representado. Y como tiene que ser perpendicular a la dirección, entonces la pared es vertical. Para ser perpendicular es horizontal, línea de acción de la fuerza horizontal. Y que debe pasar, lógicamente, por el punto B. Bien, entonces hemos ubicado la primera reacción en el punto B. Ahora vamos a hablar en A. ¿Qué tipo de apoyo tenemos en A? Es un PER. Bien, se me regresó a la tabla y vamos a buscar aquí en la tabla dónde está ese tipo de apoyo. Bueno, ese tipo de apoyo es este. Un perno sin fricción, articulación o bisagra. Bien, ya lo tenemos identificado, es ese. Entonces, ¿cómo dibujo la fuerza? Bueno, dice que es una fuerza que tiene la dirección desconocida. Eso quiere decir que no sabemos cuánto vale el ángulo alfa. Entonces, una manera de representar ese vector, ¿verdad? Para ahorrarnos complicación, pues, y no hablar de alfa por ahora, entonces lo que se puede hacer es que usted dibuja dos vectores perpendiculares entre ellos, ¿verdad? Y esos dos vectores vienen a ser las componentes de este vector inclinado que ustedes conocen cuánto. ¿Ok? Se puede representar entonces de dos formas. O con este ángulo alfa así inclinado o mediante su componente rectangular. Bien, dicho esto, entonces vamos a representar las dos componentes que están actuando en el punto A. Primero hemos dibujado la horizontal, la hemos llamado A sub X, y después dibujamos la vertical, que la hemos llamado A sub Y. Bien, ahora vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Es la misma figura, pero recordemos que le vamos a colocar todas las fuerzas que actúen sobre él, sobre la grúa. Entonces, ya dibujamos las reacciones. Entonces ahora falta, por ejemplo, el peso de él. Para yo estar seguro que el peso es lo que me están, o sea, que lo debo considerar, yo debo verificar si me están hablando de la masa, si me están dando ese dato. Efectivamente, este problema me está dando la masa.
Aquí la estoy resaltando. Me está dando la masa de la grúa. Entonces, por tanto, sí se puede tomar en cuenta el peso. Y como ya les dije, el peso actúa en el centro de gravedad de la grúa, que ellos ya me están indicando dónde está ubicado el centro de gravedad, que es en el punto G. ¿Qué quiere decir? Que este punto G es el punto de aplicación de la fuerza peso, de la fuerza peso de la grúa. Entonces procedemos a colocar ese vector allí, actuando en el punto G. Y bueno, el otro cuerpo, la otra interacción que tiene esta grúa con su entorno es el cable o guaya tenso, ¿verdad? Tiene un cable o una guaya allí tensa, la parte donde está la caja que está suspendida de 2.400 kilogramos, ¿verdad? Entonces, esta cuerda tensa sería el otro cuerpo que está actuando sobre esta estructura bidimensional. ¿Ok? Pero la forma como está actuando es a través del aguayo de la cuerda, que es una tensión hacia abajo. Cuando yo le coloco este peso, la grúa lo que tiende es como a bajarse, a bajar la punta. ¿Ok? Entonces, ese peso, pues, se transmite hacia la grúa es con la tensión de la cuerda. Entonces, bueno, lo representamos con un vector tensión. Allí lo tenemos. Bien, de esa forma hemos culminado el diagrama de cuerpo libre. No, no se considera otra fuerza porque no hay más fuerzas actuales. Bien, fijamos el sistema de referencia. Allí está, lo he colocado en el punto A. Continúo. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a sumar momentos con respecto al punto A. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que generan momentos respecto del punto A. Entonces, efectivamente observamos que la componente horizontal no va a generar esfuerzo ni la componente vertical. Ok, eso es en el punto de apoyo A. Y a mí me están mandando a calcular es desde el punto de vista A. Bien, entonces acá tenemos el sistema de referencia, nuestros vectores unitarios verdes. Entonces ya tengo eliminadas estas dos. Entonces ahora voy a trabajar con esta F, trabajo con el centro de gravedad y trabajo con la tensión. Entonces son tres fuerzas, B, P y T. Aquí están, son tres momentos que vamos a sumar. Ok, sustituimos los valores. Ahí podemos visualizar que el brazo de la fuerza B, ¿verdad? Porque estamos hablando es del momento que genera en el punto B. Entonces sería la magnitud de la fuerza B por 1,5 metros. Luego, el segundo sumando es de aquí hasta aquí. Sería 2 PM. Bien, entonces este momento en B está conformado por el brazo de 1,5 y el 1,5 sería este, correcto. Y el vector B, que es este vector que no lo tenemos, ¿verdad? Bien, ahí está expresado ese sumando. Luego viene 2 metros por P. Si observamos aquí, lo que observamos es que es estos 2 metros por P. ¿Ok?
Bien, el momento en P, o sea, que genera la fuerza P, sería esta la distancia que hay con el origen del sistema de referencia y la línea de acción P, 2 metros, por eso se generan estos dos, y aquí está el vector fuerza P. Si usted le aplica la regla de la mano derecha a este vector, ¿verdad? Al vector P, para calcular el momento que genera él, usted puede percibir, ¿verdad? Con la regla de la mano derecha, que el vector momento queda girando y en sentido de penetrar en el plano de la figura. ¿Ok? Perforar, ingresar, apuntar hacia el plano de la figura. Ese sería el sentido con el que queda con este sumando. Y la siguiente fuerza, que es la tensión, bueno, tiene como todo el brazo, tiene estos 6 metros. Por eso es que aquí aparecen 6 metros por T. O sea, por el vector fuerza, tensión. Acá abajo lo, lo hemos sustituido por las tensiones, pues, que están expresadas en masa. Entonces hay que transformarla a fuerza. Se multiplican por la aceleración de gravedad 8,91. Y entonces aquí está ese valor y aquí está el otro valor. O sea, vamos a ver. Ok, allí sustituimos todos los valores numéricos que tenemos. Eh, Acá tenemos gravedad. Ese es un dato fijo. Bueno, universalmente, pues, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Ahí no hay problema. La masa de la caja me la dieron. La masa del problema me lo dieron. Después de aplicar pues todas las sustituciones de los valores numéricos, resolvemos todas las operaciones matemáticas y obtenemos estos resultados. Despejamos el vector B y ahí tenemos el valor. Lo tenemos expresado en Newton, ¿verdad? Pero bueno, la cantidad se pone como un poco grande. Podemos expresarlo en kilonewton, es decir, dividiendo entre 1000 bolívares. Aplicando, bueno, ok, entonces volvemos al análisis del problema anterior. A mí me indicaron que yo debo calcular las reacciones, es decir, yo tengo que calcular este vector y este otro vector. Eso es lo que yo debo hacer. Entonces, cuando aquí dice aplicando ecuaciones de equilibrio, ¿cuál deseamos aplicar? Vamos a aplicar sumatoria en el eje coordenado X. Se vamos a ver cuáles son todas las fuerzas que actúan en esa dirección del eje coordenado X. Ahí la tenemos. Las fuerzas que actúan en esa dirección es A sub X y la fuerza B. Despejamos la incógnita, ¿verdad? Que es A, porque recordemos que en esta ecuación, aquí, este es un cero, esta no es una letra, así que ese es un valor. El vector B, que fue el que ya calculamos, que está acá resaltado, y entonces la incógnita que no tenemos es este vector X. ¿Ok? Este es el vector A sub X, ¿verdad? Es la componente esta horizontal que usted este, debe calcular. Entonces, bueno, al aplicar la fórmula de que estas fuerzas tienen que ser iguales a cero, se despeja el valor de A sub X y dice
que es lo opuesto a B. ¿Ok? El valor que tiene B va a ser el mismo de A, pero tiene que indicarle que él debe cambiar el sentido de aplicación de la fuerza. Ok, y felizmente se ha calculado el vector de posición en A. Muy bien. Ok, hemos calculado el vector B y hemos calculado el vector AX. Eh, en este caso, lo que van a calcular es el vector A sub Y. Entonces, el vector A sub Y, por estar en la dirección del eje coordenado Y, se puede aplicar como ecuación de equilibrio la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, allí la colocamos. A sub Y queda positiva porque va hacia arriba, pero menos P y menos tensión es porque van hacia abajo. Se suman para facilitar un poco la clase de acá. eh, Se sustituyeron los valores de los pesos, ¿verdad? Aquí va el peso de P y aquí va el peso de T. Se sacó factor común, las dos G, aquí están, y lo que quedó adentro del techo es, del paréntesis fue, ¿verdad? Después que yo extraje la aceleración de gravedad, lo que quedó aquí adentro del paréntesis es la suma de las masas. ¿Ok? Entonces, bueno, sustituimos los valores y obtengo el resultado al efectuar las operaciones matemáticas. Fíjense que el resultado es lo mismo. Me dio 300.000, 33.000 y pico. Yo lo puedo simplificar con la unidad de medida kilonewton. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay una pregunta. Hay una pregunta. Fíjense que ya con esto hemos calculado todas las variables, que no, las incógnitas que nos presentaron en el enunciado del problema. Tengo ya las dos componentes, ¿verdad? Porque tengo A sub X y tengo B. Y ahorita pues faltó calcular A sub Y y ya lo hice. O sea que tengo las tres incógnitas contestadas. En cierta forma, ya ahorita pues se ha cubrido la clase que tengo preparada para hoy. Sin embargo, esta pregunta me pareció muy interesante. Ustedes acaban de calcular las dos componentes de la fuerza en A. Bueno, ustedes van a responderme la pregunta que está planteada allí. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido del vector reacción en A? ¿Verdad? Podemos este, tratar de resolverlo para que sea parte de la evaluación. Entonces, si ustedes me contestan esta pregunta que está acá, ustedes van a tener un bono, así como acaba de aparecer ahí en la pantalla. Un bono de 2 puntos, ¿verdad? Que esos 2 puntos se los ganará el estudiante que me mande el primer mensaje, que yo lo recibo. Pero el primer mensaje me refiero al aula virtual, ¿ok? Al chat privado, por ejemplo. El que primero me conteste esa pregunta y por supuesto que la respuesta pues sea satisfactoria y técnica, científica, este, me debe calcular esta magnitud, dirección y sentido
de este vector A. ¿Ok? Que es este mismo que le estoy marcando en la, en la figura. Entonces, si usted me responde esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido del vector en la reacción A? Porque ustedes lo que tienen ahí son las dos componentes del vector A, pero no tienen el módulo propiamente del vector A. Entonces, por eso es lo que yo estoy preguntando. Ok, bueno, ya hasta aquí hemos calculado las componentes, lo que me pidieron. Pero si es de mi interés saber cuál es la magnitud, dirección y sentido del vector de la reacción en A, ¿cómo se hace? Eso es lo que usted me va a decir a mí. Y me lo va a decir o sea, me lo dice y también va a colocar el resultado. La magnitud del vector en A es tanto. Y tiene como dirección tal cosa. Y tiene como sentido tal cosa. Quien me haga correctamente esta respuesta y me la envíe, el primer mensaje que yo reciba a esa persona es que le voy a colocar los dos puntos. ¿Ok? Para que no haya duda en eso. Es solamente la primera persona que entró a su aula virtual y vio esta clase. Y la vio hasta el final, porque está escuchando esta parte de las instrucciones. Entonces, a esa persona que haya este, ingresado en el aula virtual y haya escuchado la clase y todo esto, esa primera persona que sepa hacer el cálculo me lo va a enviar por el chat privado del aula virtual. Me envía los resultados y me va a explicar, ajá, la magnitud es tanto, la dirección de este vector es tanto, y el sentido. Ok, eso me lo envían por allí entonces y yo voy a considerar ese bono. Esos dos puntos es por si usted sale mal, sale un poco con nota baja, pues en la próxima evaluación, entonces yo le voy a reconocer esos dos puntos que yo le estoy ofreciendo a él. Si usted salió un poco bajo en la corrección de la evaluación, bueno, yo le voy a otorgar esos dos puntos basado en que usted me va a contestar esa pregunta que está ahí. Bueno, eso es todo lo que teníamos preparado entonces para hoy. Y bueno, entonces prepárense para la próxima evaluación, que es la próxima semana, y tengan presente ese bono que quizá es de ayuda. Y es solamente válido para las personas pues que ven el video, van a leer esa información, van a escuchar mi explicación. Entonces, esa primera persona debe correr a escribir las respuestas y si están correctas y si son las primeras respuestas que recibo, entonces se hace acreedor de esos dos puntos para la próxima evaluación. Bueno, que tengan buenas noches y descansen. Gracias por su atención.